Recuerden que en estos audios donde estamos compartiendo sobre Adán y el postrer Adán, que es Cristo, el primer Adán es figura, sombra del que había de venir, o el que es desde antes que él, que es Cristo. Adán, por ejemplo, es alma viviente, es creado. Jesús, espíritu vivificante, creador. Ahora, como alma viviente, veamos en Génesis 2:7, dice: entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué significa? Que él solo podía dar vida en el sentido de transmitir esa vida en la carne, el alma, pero no espiritualmente. Jesús, espíritu vivificante, creador. Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, fíjense en eso, así también el Hijo a los que quiere da vida. Estamos hablando de la vida en todo el sentido de la palabra, pero principalmente espiritual. Juan 15:45 dice: así también está escrito, fue el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Vivificante, o sea, el otro era viviente, este es vivificante, este da vida de verdad, vida eterna. 2. Veamos otro aspecto, en el huerto con Adán. Génesis 2:8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Satanás estaba en el huerto en Edén. Ezequiel 28:13 dice que en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Desde el principio, Satanás ha estado en el huerto. En Génesis 3:1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Ahí estaba también Satanás a través de la serpiente. Ahora, en el huerto con Jesús, tuvimos en el huerto con Adán, ahora en el huerto con Jesús. Juan 18:1 y 2. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba. Conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Ahí hay un huerto, Jesús está en un huerto. En Lucas 22:3 dice: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era del número de los 12. En Juan 6:70 y 71, Jesús les respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. ¿Se fijan que en el huerto estaba también Satanás? Y en este caso no en una serpiente, sino a través de Judas Iscariote, en el cual dice Lucas 22:3, entró Satanás en Judas. Hubo una posesión demoníaca. Lo mismo que ocurrió con la serpiente. 3. El sueño profundo. Adán está en ese sueño profundo. En Génesis 2:21-22, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. El sueño profundo en el cual cayó Adán. De ahí él tomó la costilla y sacó a la mujer, e hizo una mujer. Ahora, en el sueño profundo que también cae Cristo es la muerte, cuando él muere en la cruz. En Juan 19:33 y 34 dice:
Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Ahora, aquí cuando habla del sueño profundo es tipo de la muerte en la Biblia. El mismo Jesús dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Claro, porque usó la palabra duerme. Ellos habrían dicho, si está dormida, la despertamos, pero está muerta. Esto estaba en Mateo 9:24. Entonces, de Adán sale su esposa, Eva, y de Cristo, del costado, su esposa, la iglesia. En Efesios 5:24 dice así, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Aquí está, en las casadas está tipificando a Adán y Eva. Y en cuanto a él, Cristo y la iglesia. Porque estamos haciendo un paralelo entre Adán y Cristo. Ahora, vamos a ver los árboles del huerto. En Génesis 2:9 dice, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Este es el primer árbol. Segundo árbol, también el árbol de la vida en medio del huerto. Segundo árbol. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tercer árbol. Tercer tipo de árbol, porque en el caso del primer árbol, ¿cierto? Eran todos los árboles que él había creado. Pero hay dos árboles que están en medio, que es el árbol de la ciencia del bien y el mal y el árbol de la vida. Ahora, los árboles de las cruces. Los árboles de las cruces. ¿Por qué? Porque en la Biblia las personas son simbolizadas como árboles. ¿Y quiénes colgaban de esas cruces? 3 personas. En Mateo 7, 19 y 20 dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿De quién está hablando? De personas. En Mateo 3:8, Juan el Bautista dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En la crucifixión hay 3 cruces y en ellas 3 personas, o sea, 3 árboles. Jesús, el árbol de la vida, en el centro del huerto. El malhechor de la izquierda representando al árbol de la ciencia, del bien y del mal. El malhechor de la derecha simboliza el árbol que Dios había creado, o los árboles que Dios había creado para comer. Entonces, el malhechor de la izquierda, el árbol de la ciencia del bien y del mal, al igual que lo que hizo con Eva, trata de tentar a Jesús para que aborte su misión. En Lucas 23:39 dice, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Tiene algo de malo que pida salvarse de esa situación? No, pero esto es la característica del fruto del bien y del mal, que esto es como las alternativas que el hombre tiene, pero Dios tiene claro cuál es su voluntad y el hombre no lo sabe. Por eso es que quien toma del árbol de la ciencia del bien y el mal está jugando una ruleta rusa. No sabe si está apuntándole a lo bueno o a lo malo. ¿Se entiende? Ahora, vamos con el otro árbol. Esto antes de avanzar, la pregunta es, ¿cuál crees tú que fue su destino de ese hombre? Mira, en Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cuál crees que fue su destino? Ahora te puede parecer muy fuerte, muy duro, pero acá está el otro árbol, está la otra persona que tuvo la otra opción. Y dice, sin embargo, el de la derecha de Cristo, representa el buen árbol, que da buen fruto. Este entonces produjo frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, Lucas 23, 40 al 42 dice, respondiendo el otro le reprendió, o sea, el de la derecha, del buen árbol, diciendo, ni aún
¿temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora, este hombre confía en el árbol de la vida. Y en el árbol de la vida está la verdad. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Y este hombre prefirió no buscar la alternativa de lo que le parecía bueno o malo, sino de quién era el bueno, quién era la verdad. Y él reconoce su estado, su condición. Ahora, en el versículo capítulo 23, 43 dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. También nosotros podríamos decir hoy, viendo que el árbol de la vida está ahí en medio, hoy estás conmigo en el paraíso. Sí, porque el paraíso está donde está el árbol de la vida. Lo mismo que el reino le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estaba el reino de Dios ahí porque el rey estaba con él. Por eso hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Su reino ya estaba ahí. 5. Vamos a ver el río de los 4 brazos. En Génesis 2:10 dice: y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Ese era el río que estaba allí en Edén. Ahora, Jesús, el río de agua viva. Jesús representa también ese río. Y dice en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto es a través de lo que el Espíritu Santo hace cuando nosotros compartimos la palabra de Dios. La palabra de Dios es un río que corre, fluye desde nosotros, los creyentes, quienes han recibido el Espíritu Santo al creer en Cristo. 6. Las túnicas de pieles. En Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí fue el primer sacrificio de un animal por los pecados o por el pecado de Adán y Eva. Ahora, la túnica de Jesús, el Cordero de Dios. La túnica de Jesús, el Cordero de Dios. En Juan 19:23 dice: cuando los soldados lo hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. ¿Se acuerdan del río? 4 brazos. Del río salían 4 brazos. Ellos repartieron los vestidos de Jesús en 4 para cada soldado. No hay coincidencia en la Biblia. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. ¿Y qué significaba esto? Que la piel del cordero no tiene costuras. Cuando Dios le hizo túnicas de piel, de las pieles de un cordero a Adán y Eva, esa túnica no tenía costura. Por eso Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se dan cuenta ustedes que la Biblia tiene una profundidad y una sabiduría tan grande entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Para muchas personas el Antiguo Testamento ya no debe tomarse en cuenta. Es un error, porque el Nuevo Testamento confirma todo lo que Dios hizo en el principio. Lo mismo que el Antiguo Testamento confirma las palabras que Dios reveló a los discípulos, a los apóstoles, que Cristo hizo a través de sus palabras y también a través de su vida, de su propia vida. Ministerio, sacrificio, resurrección, etc. La venida del Espíritu Santo. Todo eso está entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Algo que se escribió no en acuerdo, como muchos piensan, sino que se recopilaron los libros que eran inspirados
y que Dios les guió a las personas a hacer el canon que hoy tenemos como lo que llamamos la Biblia. Así que no tenemos por qué desconfiar, tenemos que confiar, creer en que Cristo mismo vino a confirmar que era su palabra la que nosotros estamos escudriñando. Así que por eso yo borré el audio anterior, porque se hacía demasiado largo y ahora lo he simplificado y vamos a ir estudiando cada una de las partes que hemos visto. Adán creado, Jesús creador, en el huerto con Adán y el huerto con Jesús, el sueño profundo de Adán, el sueño profundo de Cristo y los árboles del huerto. También vamos a ver el río de los 4 brazos, la túnica de pieles, en el caso del cordero inmolado por Dios para Adán y Eva, y la túnica del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que Dios les bendiga.